En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días a usted, bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 20 de abril de 2019. Esta es la emisión 18.489 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando el Internet sonaba así. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. ¿Sabías que antes todas las aguas residuales del Valle de Aburrá llegaban sin tratar al río Medellín? Ahora recolectamos más del 84% de estas aguas para tratarlas en nuestras plantas. Y así evitamos que lleguen al río más de 140 toneladas diarias de materia orgánica. Hacemos posible el sueño de recuperar el río Medellín. EPM y Alcaldía de Medellín. Vigilado Superservicios. El IDEA es aliado de tu municipio. Juntos generamos progreso para Antioquia. Nuestro respaldo y solidez financiera te dan la confianza para ser nuestro aliado fiel. Los recursos que se invierten en el IDEA se reinvierten en el desarrollo de los municipios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. ¿Sabías que antes todas las aguas residuales del Valle de Aburrá llegaban sin tratar al río Medellín? Ahora recolectamos más del 84% de estas aguas para tratarlas en nuestras plantas. Y así evitamos que lleguen al río más de 140 toneladas diarias de materia orgánica. Hacemos posible el sueño de recuperar el río Medellín. EPM y Alcaldía de Medellín. Vigilado Superservicios. El director J. Enrique Ríos nos presenta al invitado de esta mañana de Sábado Santo. Amigos, muy buenos días. El Noticiero Económico Antioqueño continúa en este trabajo por esta época del año con los rectores de las principales universidades del país. Nuestro invitado de hoy es el rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio Velázquez Posada, con 30 años de experiencia en el sector educativo, vinculado a la Universidad de La Sabana desde el año 1988. Esta universidad se fundó en 1979. Le ha tocado liderar infinidad de programas para irla actualizando. En fin, pero no vamos a hablar mucho de eso, sino de temas específicos que estamos tratando de auscultar con los rectores. Primer tema, la ética y la corrupción. El país está metido en un pantano de corrupción impresionante. Yo me pregunto, ¿de dónde sale ese resultado? En un libro que escribimos antes del Kinder de los Cacaos, encontramos que la mayoría de los grandes cacaos tuvieron hogar, tuvieron padres de familia, tuvieron mamá, papá, con disciplina. El mundo ha cambiado tanto que ya esos hogares no existen, entonces desde abajo no se está enseñando esas virtudes que finalmente hacen que el pelado adquiera virtudes y adquiera principios. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Universidad de La Sabana para que el producto que salga de aquí, llamemos producto, dentro del lenguaje económico que nosotros manejamos, no entre en esa onda de la corrupción, de la falta de ética? Usted hace una pregunta con respuesta, de manera que efectivamente creo que el tema de los problemas de los valores en la sociedad contemporánea, no solamente colombiana, porque vemos países que tienen, digamos, índices de alta transparencia y honradez, y donde sus multinacionales aparecen envueltas en grandes escándalos de tiempo en tiempo en la prensa internacional. Pero efectivamente la raíz de todo esto viene a un tema que es la familia como núcleo, célula de la sociedad, y es la célula de la sociedad, y allí es donde se forma
en los valores y en la convivencia, en la comprensión, se forma en el perdón, se modera las ambiciones. Quienes hemos venido de familias numerosas, yo soy de una familia de 18 hermanos, 56 sobrinos, en fin, es una familia numerosa, hemos vivido y experimentado, claro, lo que es la solidaridad, la fraternidad. Cuando cometen una injusticia en el hogar, un hermano, una hermana que pelean por un juego, por lo que sea, es una injusticia que está mediada por los padres, que entonces hay que perdonar, hay que vivir la caridad, y se aprende en ese núcleo. Hoy la familia está muy descompuesta y rota. Estudios del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana señalan que el 75% de los niños que nacen en Colombia nacen fuera de un hogar. No estoy hablando ni siquiera de matrimonios civiles, sino fuera de hogares. Eso es una cifra alarmante. ¿Qué ha hecho la Universidad de La Sabana? Muy consciente precisamente de esa realidad. Hace unos 25 años creó el Instituto de la Familia. El Instituto de la Familia busca entonces promover y desarrollar el tema familiar a nivel universitario, desde el punto de vista científico, académico y desde el punto de vista docente y de formación. Nosotros tenemos un programa que se llama Core Curriculum, es un programa que tiene materias donde los jóvenes atienden problemáticas significativas, por ejemplo, de autoestima. Hay una gran crisis de la autoestima en los jóvenes. Y hoy se habla de suicidios de jóvenes, quienes somos del siglo pasado, transmilenios, como me gusta llamarlos, porque venimos de un milenio al otro, pues uno no tenía compañeros que se suicidaran. En cambio, hoy los jóvenes tienen tasas de suicidio significativamente altas, porque hay un problema de autoestima. Entonces, el Instituto de la Familia desarrolla unas asignaturas y con otros departamentos que tenemos en la universidad, y se llama Core Curriculum, y Persona y Cultura, de gran atracción por los jóvenes. Se les habla de la autoestima, de la relación con otro, del amor de amistad, del amor de noviazgo, del amor de matrimonio, se les habla de la trascendencia, se les habla de la ética social, de la relación con otros, de los problemas bioéticos contemporáneos, con una metodología que se llama el enfoque para la comprensión, un modelo que desarrollan en Harvard y otras universidades en los años 70, que busca más que dar información, darle al joven con libertad para que llegue a convicciones profundas. Entonces la Sabana viene trabajando desde su Instituto de la Familia con gran éxito en la formación de nuestros jóvenes en nuestro campus universitario. ¿Están ustedes convencidos de que estos jóvenes que están sometidos a esos procesos van a renovar este concepto que tenemos ya de generación perdida? A ver, yo soy un optimista ante la vida y vemos que la formación que nosotros damos, que también acumula la formación que padres de familia que quieren esta universidad dicen, oiga, queremos en ese sentido pues que nos apalanquen esos procesos de formación. Sí, creemos que estamos generando un impacto significativo en la sociedad. Hoy son 50.000 graduados, 55.000 graduados en Colombia, y uno se los encuentra con un gran reconocimiento por el sector público, el sector privado, donde son jóvenes profesionales o ya incluso ya algunos muy maduros en altas posiciones, donde tienen un sentido del trabajo en equipo, de la solidaridad, del servicio al otro, del trabajo bien hecho, del tema de los valores. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos años un importante ejecutivo de una importantísima empresa quería cambiar la pantalla porque él hace análisis financiero para esa importante organización y le dijo a su jefe, oye, necesito cambiar la pantalla porque tengo problemáticas. Le digo, pues pregúntale al proveedor que le hagan el cambio de pantalla. Entonces cuando miraron, le dijeron, el proveedor le dijo, no se puede porque en el contrato no está previsto a menos que esté teniendo problemas en la pantalla. Entonces va donde el jefe dice, mira, no cabe dentro del contrato. Porque pues la pantalla no está poniendo problemas, simplemente que como yo trabajo muchas horas allí, entonces dijo, no, pues diga que está mala para que se la cambien. Y el tipo dijo, no, perdóneme, eso es una mentira. Yo no voy a decir una mentira porque la pantalla no está mala, simplemente que creo que debo merecer una pantalla. Que vale $200 cuando ellos facturaban millones de dólares y mueven millones de dólares en esa unidad. Dice, si la empresa no tiene, pues, no sé, 200.000 pesos para comprar la pantalla, o 2 millones de pesos para comprar la pantalla, pues la pongo yo si quieren de mi plata, pero yo no voy a decir una mentira para beneficiar. Claro, está allí, la corrupción está allí, no están así, no, y el jefe dice, no, pues digo una mentira para que nos cumplan, para que le den la pantalla gratis, pues se quedó sin la pantalla. Y eso le llevó incluso a él a retirarse de esa organización. Bueno, pues es eso, son pequeños actos de corrupción que empiezan en la casa y yo diría en las normas de tránsito. Cuando una sociedad
no respeta las normas de tránsito, entonces no respeta lo que es el concepto de norma jurídica obligatoria, el concepto de sanción y el concepto de autoridad y el concepto de solidaridad con respecto a los demás. Cuando un colombiano se baja a otro país, los que hemos vivido en otros países, cambiamos a los 15 minutos de modo de actuar. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy libres. Yo viví en Australia 3 años, son muy libres, pero las normas sociales son tan fuertes, particularmente las de tránsito, que entonces a la gente le dicen es la autoridad. En cambio aquí ya la autoridad las enfrentan, uno ve videos en las redes sociales de agresiones verbales y de hecho y de físicas a la autoridad, porque no se le ha enseñado que hay que respetar la norma de tránsito. Bueno, eso nos da para muchas otras cosas, pero nos desviamos del tema si lo seguimos por ese lado. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar de la generación de los 80. Cuando apareció el narcotráfico, apareció la generación de los traquetos. Y esa generación de los traquetos jóvenes, tal vez terminando el bachillerato si acaso, se fueron a meterse en las cocinas y todas esas cosas de los narcotraficantes. Esa generación generó o produjo otra generación que es la que está haciendo ahora los combos en los barrios y todas esas cosas. Entonces se va duplicando ese problema. La pregunta es, mientras la justicia no actúe como tiene que actuar con la severidad que debiera ser, esto va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la universidad? La primera clase de Derecho que yo tuve en la Bolivariana de Medellín, la primera, la recuerdo como si fuera hoy. Un profesor Benigno Mantilla Pineda escribió en latín en el tablero: ubi societas ibis ius, donde hay sociedad hay derecho. Y fue lo primero que yo aprendí de derecho. La primera frase, la primera clase. Para construir una sociedad debe haber un marco jurídico, normativo. El derecho contribuye en todas sus expresiones de lo que se llama derecho a generar una sociedad, a construir una sociedad justa, pacífica y solidaria. Creo que desde allí, y uno de los desequilibrios que se están presentando es precisamente la corrupción de la justicia, porque ya sabemos que el Poder Judicial está con algunos lunares grandes, ya se desconfía del sector judicial, el sector de investigación en todas sus expresiones también a veces genera problemas, entonces, y la inseguridad jurídica generan entonces de que pues, no es norma nada, porque pues al final la interpretación a veces es de turno o amañada o arreglada. Yo como abogado sufro cuando veo debates nacionales sobre conceptos que para mí de derecho son sumamente claros y que son un norte. No la quiero poner para no polemizar si quiere, pero que son del ABC del derecho y que hoy en día... Elemental. Elemental, o sea, yo recuerdo hace muchos años en el proceso 8000 cuando decían que los jueces que estaban investigando que ellos no podían declarar la nulidad. Y hubo un incidente de nulidad a las 11 de la noche porque decían que no habían recibido el expediente completo. Entonces, uno escuchar en televisión que los jueces dicen que ellos no pueden declarar la nulidad, eso es del tamaño de un edificio, de una montaña, rompe un principio de lo más elemental. La nulidad es un concepto fundamental del juez, cuando la encuentra la tiene que aclarar. Entonces, cuando se rompen esas diques, pues entonces se rompen los marcos. Yo creo que hay una falla de la autoridad, en el sentido del padre de familia, de la madre de familia, del maestro. Los maestros de escuelas públicas le tienen miedo a sus estudiantes. Como dice algún amigo, somos la primera generación que le tenemos miedo a nuestros padres y a nuestros hijos. O sea, porque a los hijos les tienen miedo porque se les enfrentan y no les obedecen, y a sus padres porque se buscaron. Entonces, es una generación un poco curiosa de padres donde no hay autoridad. Entonces hay normas policivas para que los jóvenes no estén sino hasta las 11 de la noche. O sea, es la policía haciendo lo que no están haciendo las familias. Ahí es donde está el núcleo al principio de su pregunta y de la respuesta. Bien, pasemos al segundo tema, la innovación, la investigación. Ciudadano, persona, empresa o entidad que no innove, que no investigue, se va quedando y va saliendo del mercado. Ustedes son líderes en un aspecto que a mí me llamó la atención, la creación del campus biomédico. Bueno, en ese sentido, los muchachos están aprendiendo a defenderse. A mí me decían en Corea que el proyecto de ellos en 1986, que estuve haciendo un trabajo allá, era educar
y investigar. ¿Cómo estamos? Efectivamente, estamos en la cuarta revolución industrial y ubiquémonos. La primera fue el invento del motor, de vapor, etcétera, y todo se volvió motor. La segunda fue el eléctrico, y todos los que nacimos en el siglo XX pues veíamos que todo era eléctrico. Lo importante era, yo hice máquina de moler de maíz y decía de niño, oiga, esto algún día será eléctrico, y ya son eléctricos. Y todo es eléctrico. Después vino el transistor y hizo todos los circuitos que generaron toda la computación. Y después viene la aparición del Internet, pero con posterioridad al Internet aparece una cosa que se llama el Big Data, es decir, la gran capacidad de producir información en lo que se llama la nube, ya no en computadores o en sus discos duros, sino que toda esa información ya está allá. Por lo tanto, un emprendedor en el siglo XXI tiene capacidad ilimitada computacional. Antiguamente tenía que comprar muchos computadores, hoy en día simplemente los compra por Internet y compra la capacidad de acceso. Y por eso puede crear empresas de alcance global, aunque sea en una pequeña población. Me gusta sintetizar eso, que a todo negocio le salió su Uber. A los hoteles Airbnb, todo ese tema de hoteles. Uber y todas las plataformas de transporte que ponen en entredicho el transporte tradicional. Al sistema universitario también nos han salido muchos actores que antes no eran educadores y están haciendo educación, porque muchos que estaban en un sector pasan a otro sector, y eso es lo que está haciendo como una gran disrupción. En una sociedad altamente tecnologizada, el centro va a ser la persona, los valores, lo que llama el vicepresidente mundial de Microsoft, los soft skills, las competencias blandas, porque eso es al final lo más importante. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos trabajando? Trabajamos en las competencias blandas, o sea, personas humanas con gran sentido social, personal, ético. Y obviamente la tecnología, tenemos acceso a los computadores de inteligencia artificial de la IBM, trabajamos innovación con inteligencia artificial, tenemos semilleros de emprendimiento, tenemos la Feria de Innovación y el Emprendimiento. Muchos de nuestros graduados han creado empresas. Un estudio que hicimos hace unos años pues mostraban cerca de 1.800 empresas que habían creado nuestros graduados, de las cuales sobrevivían más del 65%. Y si usted pregunta en las cámaras de comercio de Colombia, el informe Monitor, pues más del 70% desaparecen en los primeros 5 años. O sea, tenemos una tasa de sostenibilidad muy alta en el emprendimiento de nuestros graduados, porque hay que desarrollar esa capacidad del emprendimiento. Y el emprendimiento aún siendo empleados, porque yo siendo un empleado tengo que tener creatividad, innovación y emprendimiento. Tenemos asignaturas que les están abriendo esas posibilidades y tenemos todo un edificio y todo un campus que se ha abierto precisamente a tener sitios, mentores, buscar capitales ángel para que puedan desarrollar iniciativas de creatividad y puedan ser aquellos disruptores de ese siglo XXI. En estos días se ha hablado mucho de un patriarca de Antioquia, el fundador de ASEP, 94 años, un prohombre que encontró en la segunda revolución industrial, la electricidad, una oportunidad. Y allí en el barrio Salvador, un hombre modesto, de escasos recursos, dijo, yo voy a hacer fogones. Y empezó a hacer fogones, estufas, neveras. Se unió y sin grandes estudios encontró la oportunidad. Y hoy tiene una empresa que es ícono en la historia colombiana. Entonces, eso es lo que están ahora nuestros jóvenes. Esta cuarta revolución industrial, ¿qué oportunidades nos van a dar? Muchísimas más que incluso que la dieron las revoluciones anteriores. Qué bien. José María Acevedo es uno de los personajes más queridos en Antioquia y figura en la lista de los 40 que metimos en el Kinder de los Cacaos. Nos cuenta esas historias y conmueven. Pasemos en los 6 minutos que nos quedan al último tema, la inteligencia artificial. Usted ya se me adelantó un poco, pero a mí me preocupa personalmente si estos muchachos que están en las universidades ahora están siendo preparados o para convivir o para competir con la robótica, con la analítica, con todas estas cosas que están llegando, no, que llegaron. Todos los cambios siempre traen profetas y la mayoría de los profetas son profetas de desastres. Hay un famoso libro de Oppenheimer que se dice sálvese quien pueda, y como me dijo un amigo universitario, me dijo no lo seguí leyendo para poder dormir tranquilo porque está en el sector educativo. Y yo le dije, mira, yo ya lo leí, lo he estudiado con detenimiento, he estado en un summit, un congreso internacional que nos invitó Microsoft en Harvard y MIT trabajando esos temas de la revolución industrial en la educación superior. Obviamente ahí hay cosas disruptivas y tenemos que cambiar, pero creo que la clave es que en informar al joven para aprovechar ese tipo de tecnologías. Obviamente esas tecnologías van a competir y van a ser más eficientes en los trabajos repetitivos y operativos, pero se van a necesitar personas que adecúen
esa tecnología, que la entienden, que la usen. Y al final, entonces, ¿qué va a hacer esta sociedad? ¿Qué es lo verdaderamente humano? Y eso va a tener un gran valor, mucho más. Entonces yo ya no voy a pagar por el call center, porque la niña que contesta en el call center no me interesa quién es o si es una persona humana, sino cuando yo tengo un servicio verdaderamente humano, la enfermera, los servicios personales o los de ingeniería o los de alta tecnología. Entonces va a ser interesante porque vamos a volver sobre el hombre. Como la máquina nos va a competir tanto, va a decir qué es lo verdaderamente humano, qué es lo verdaderamente valioso. Y eso es lo que vamos a pagar y lo que vamos a cobrar los trabajadores del siglo XXI, mis talentos humanos como persona. Pero está establecido que antes de 15, 20 años han desaparecido la mitad de las profesiones actuales reemplazadas por robots. Sí, efectivamente va a haber unos trabajos que hoy, como se llaman, desaparecieron. Yo le voy a poner un ejemplo. Mi universidad viene trabajando en la Cuarta Revolución Industrial. Yo tenía la dirección de planeación, ya no se llama dirección de planeación. Y todo el equipo tuvo que hacer todo un entrenamiento. Y tengo el director de transformación, el director de analítica, de data analítica, ¿no? La dirección de desarrollo. Es decir, todos esos cargos se tuvieron que reinventar y las personas se reinventaron. Muchas de esas personas se tienen que reinventar. No es que simplemente se quedan parqueadas. Lo que tienen que hacer es volver a la universidad para reinventarse y adecuarse a esos cambios. Pero al final yo tengo mi mismo equipo. Yo no cambié, porque yo, claro, todo el tema de la transformación digital, yo tuve que formar a mi gente y transformar a mi gente para que me acompañen en ese proceso de transformación que hace la Universidad de La Sabana. ¿Han encontrado que el sector empresarial está abierto a todos estos cambios? La apertura viene por la fuerza externa. Efectivamente, todos estamos abiertos porque es una realidad que ya llegó. Y por lo tanto, quien no se abra a este encuentro de universidad, empresa, Estado, estamos ahora fortaleciendo. Acabamos de hacer una inversión en un edificio muy importante aquí, que se llama Portas. Efectivamente, son más de 50 millones de dólares que se invierten en ese edificio. ¿Por qué? Porque se llama Portas, porque abre las puertas a la comunidad, al Estado. Ese realmente es un centro de emprendimiento, de innovación, de relación universidad-empresa. Las aulas son precisamente lo que están requiriendo las aulas del siglo XXI. Eso no es un sitio de aulas, eso es un sitio para el emprendimiento, la innovación y la transformación digital de la universidad, de los universitarios que se forman aquí y acompañar a las empresas y a la sociedad en ese proceso. ¿Cree usted, como creemos muchos, que este ejercicio se debe hacer desde la escuela? No esperar que lleguen a la universidad para emprender el reto de actualizarse. Sin duda, todo empieza desde el joven en formarle en la curiosidad intelectual y en abrirle a las cosas. Y los maestros tienen que aprender a enseñar desde el cerebro que aprende, porque uno a veces hace una pregunta esperando que le lean el pensamiento. Y veía un personaje que decía que le dijo a un niño que si tenía 5 dulces, que si tenía 3 dulces, que si se podía comer 5. Y el niño le dijo, no, porque me hace daño. Entonces dijo, no sabe restar, porque si solo tiene 3 no se puede comer 5. Y dijo, le puso 0 y después se enteró que es que el niño, la mamá le decía, no, mira, es que tú no te hace daño el dulce. Entonces el niño, cuando le dicen que si te puede comer 5 cuando tienes 3, él lo que estaba pensando es que no podía comerse 5, porque es que 5 le hacen daño. O sea, él estaba en otra. Su lógica no era de restas, sino su lógica era de su salud y de las enseñanzas en su hogar de que no podía abusar del dulce. Entonces, claro, enseñar desde el cerebro que aprende es el reto de la universidad del siglo XXI. Nos hablaron de investigación. La Universidad de Humboldt, la de la Cuarta Revolución Industrial, es la solución de problemas reales de la sociedad y el aseguramiento del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Tienen las universidades, el sistema educativo, posibilidades y medios y medio ambiente para hacer eso? Yo creo que es disparejo el entorno, ¿no? O sea que algunas instituciones, yo soy presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUM, públicas y privadas, y uno encuentra un sistema muy robusto en Colombia, tanto de públicas como privadas. Todas prestamos un servicio público, ¿no? Las universidades privadas somos sin ánimo de lucro, no somos un negocio mercantil. Y uno encuentra diferencias, tanto de públicas y privadas, por las regiones. Hay regiones, instituciones que no están con un ecosistema que les vaya a permitir un desarrollo sostenible si no se toman acciones significativas. Pero un buen grupo sí que lo tiene. Bueno, se nos acabó el tiempo y el tema sigue vivo.
Muchas gracias, rector. Esperamos poder volver a hablar con ustedes. Nos impresionó el campus de esta universidad. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes y a todos sus lectores. Mañana domingo conversaremos con la rectora de la Universidad Jorge